Hola, bienvenidos. Este es el cuarto capítulo de El proyecto de Dios. En el primer capítulo veíamos cómo Dios en su interior está pleno, está completo en la Santísima Trinidad. Sin embargo, Él tiene una necesidad, según lo que dice el Catecismo, de expresarse. La creación fue hecha no por una necesidad cualquiera, así literalmente lo menciona el catecismo. Por lo tanto, Dios tiene necesidad de expresarse. No es una necesidad de carencia, sino que es una necesidad de darse, porque Dios no se puede contener a sí mismo, sí se puede contener a sí mismo, pero es tanta su belleza, su bondad, ah, todo, que tiene que expresarlo hacia afuera, porque para que sea pleno, tiene que ser tan profundo como manifiesto. Entonces, se expresa y lo hace a través de su Hijo Jesús, que eso es lo que veíamos en el segundo capítulo. Y en el segundo capítulo veíamos cómo Jesús es la expresión de Dios ya hacia su exterior. Y de esta manera es Jesús por quien están hechas todas las cosas, en Él, por Él y para Él, todo es creado. Veíamos cómo Él es la tierra de la cual fuimos sacados, o en este caso Adán fue sacado, y del cual todos venimos como una semilla en la cual está potencializada para dar todos los frutos que han de venir. Y asimismo, la, la tierra, pues, es aquella de la cual salimos y a la cual hay que volver algún día. Y en el tercer capítulo vimos esta realidad de cómo necesita una compañía el hombre perfecto, en este caso Jesús, que es representado por Adán, pues necesita una compañía y una que esté a su altura. Los animales no podían ser su igual o su imagen o su compañía, su ayuda perfecta. Por lo tanto, perdón, el mismo ah, quiere una compañía que esté en su mismo lenguaje, que entienda su misma naturaleza, que tenga que él, a la cual él le pueda compartir su mismo ser y así pueda estar a su altura. Y por lo tanto, Eva es representada de alguna manera o representa a la humanidad que sale de Cristo y en la cual ella es carne de su carne, hueso de sus huesos, es decir, es parte de sí, de Jesús. Entonces, claramente esta ayuda está a su altura. Esto veíamos en el tercer capítulo y en este cuarto capítulo veremos la realidad de lo que hace el pecado ya concretamente en Jesús, porque es verdad que Dios tiene un proyecto, una realización en la cual en la eternidad ya está realizada. Dios ya disfruta plena y perfectamente de esta realidad en la eternidad. Sin embargo, hay que entender que para que el hombre comprenda esta realidad, o más bien dicho, pueda realizarse en el hombre esta realidad, valga la redundancia, pues tiene que hacerlo en un plano que tenga límite, y esto es a lo que llamamos el tiempo.
el proceso natural del tiempo que requiere una, un avance, un avance hacia enfrente, hacia adelante, para sacar el proyecto de Dios ya de una manera plena, que fue diferente a, no podemos decir al primer objetivo de Dios, porque el objetivo es el mismo, en el cual estamos descubriendo, pero que en Cristo se realiza cualquier tipo de redención. Quiero encontrar una palabra más conveniente, pero la redención es el plano, más bien dicho, no, es la palabra conveniente. La redención es el plano, o es ya entra dentro del proyecto de Dios, que al parecer no estaba contemplado, vamos a decirlo de una manera, otra vez vuelvo a repetir lo que decía en el video pasado, que cualquier lenguaje que usemos quedará limitado a nuestra propia expresión y no necesariamente a que Dios esté obligado a que así sea como yo me expreso. Pero tratando de expresarme lo mejor posible, pues la redención es la que acomoda el proyecto de Dios, de el principal proyecto de Dios. Sin embargo, si nos metemos un poquito a la mente y a la idea de Dios, ya la redención está ubicada en el proyecto de Dios por el libre albedrío del ser humano. Es decir, que Dios concede al ser humano el libre albedrío. El libre albedrío hace posible que la redención sea posible o que se realice. Entonces, es medio complejo, pero si nos ponemos a pensar, debemos de entender esta realidad de una manera simple y sencilla. Bien, entonces nos vamos a meter y a profundizar sobre esta realidad de la redención o el pecado. El pecado en el cual Jesús tiene que transformarlo, tiene que destruirlo y redimir esta realidad en el ser humano. Bien, como decíamos, Eva representa a la humanidad y Adán a Cristo. Si usamos esta misma imagen del Génesis en el pecado, vamos a verlo de esta manera, que la que es hueso de sus huesos, carne de su carne, ahora se corrompe y en este sentido daña la misma naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque al estar dentro de la humanidad de Cristo, o ser parte de la humanidad de Cristo, o ser Él la cabeza y nosotros el cuerpo, ser uno con Él, recordemos esta parte del Génesis, donde menciona que hay dos árboles en el centro del paraíso, en el cual vemos que está el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Está este árbol, pero también está otro árbol, que es el árbol de la vida. Dios le dice a Adán claramente que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, dice, puedes comer de cualquier árbol, de cualquier fruto, de los árboles que hay en el Edén, en el paraíso, puedes comer. Solamente de este no comas.
Sin embargo, al decirle que de todos puede comer, la Biblia y el Génesis mm, recalca profundamente que está el árbol de la vida. Por lo tanto, come de ese árbol de la vida. ¿Y quién es este árbol de la vida? ¿Quién es, qué es o qué representa? Entonces, vamos, por ahí se puede decir que el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad humana. La voluntad humana. Y está dentro del paraíso. Entonces, prácticamente Dios le está diciendo, no comas de tu propia voluntad. Pero a ver, debemos entender esta partecita. Y antes de irme a profundizar en eso, ah, claramente el árbol de la vida sí puede comer. Bien, el árbol de la vida representa la voluntad divina. En este caso, la persona misma de Jesucristo. Se puede alimentar, se alimenta, se alimentaba de esta realidad porque eran una sola cosa, el, el árbol de la vida y la vida de Adán. Eran una misma realidad, una unidad perfecta. Y por lo tanto, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se desprendía automáticamente. Es decir, cuando tú escoges tu propia voluntad, te vas a alejar automáticamente de la voluntad divina. Y entonces ya no puede haber comunión. Queda claro pues que esta situación así sucede. Adán come de este fruto del cual no debió haber comido por medio de Eva y se desprende automáticamente de la voluntad divina, que es el árbol de la vida, que es el mismo Jesús. Y si nos ponemos a pensar un poquito, el árbol de la vida, del cual tiene un fruto que lógicamente le va a dar vida, después en el tiempo vendrá Jesucristo, que está en el árbol de la cruz, en el árbol de la cruz, pero Él representa el alimento de ese árbol. El árbol por sí mismo no tiene la vida, sino que, es decir, el árbol no es el alimento, sino lo que contiene el árbol es el alimento de vida. Y este es Jesús crucificado, que ahora encontraremos vida plena en Él. Y el árbol de la vida que está en el Génesis, que está en el paraíso, es el mismo Jesús, pero en otro sentido. ¿Por qué? Porque este fruto en el primer momento del cual se alimentaba Adán, no era un fruto sufriente, sino que era un fruto vivificante, era un fruto pleno, era un fruto que no causaba ¿cómo se puede decir? ¿Cuál será? Mm, no desagradaba, no desagradaba. Isaías 53 dirá, no tenía ni figura ni belleza para que nos fijáramos en él, no hemos hecho caso de él, es decir, hasta cierto punto es repugnante. Lo que vendrá a ser alimento en un futuro es hasta cierto punto repugnante. Y Jesús mismo dirá a los hijos de María, Santiago y Juan, ¿podéis beber la copa de la cual beberé yo? Es decir, ya esto anuncia que es algo que es casi insoportable. Ellos dicen que sí, porque pues a lo mejor no lo han pasado, que sí lo pasarán. Sin embargo, es repugnante. El punto es que según Isaías, este fruto del árbol de la cruz llegará a verse de una manera repugnante, lo que no era así en el Génesis.
En el Génesis, el árbol de la vida tenía que tener una figura y una belleza sin igual. Por lo tanto, esta realidad del árbol de la vida en el Génesis es ah, un fruto agradable, una belleza, una divinidad, algo que llenaba a la vista, lo que no hace el árbol de la cruz con Cristo, ya que lo tiene todo lacerado. De ahí partimos. Partimos pues de esta realidad de que Jesús es el árbol de la vida. Una vez se alimenta Adán, está pleno, pero una vez que come de su propio querer, de su propia voluntad, él decide qué es bueno y qué es malo para él, en ese mismo instante se desprende de la voluntad divina, automáticamente, porque ya decidió por sí mismo. Y hay que entender que la voluntad humana por sí misma puede decidir, sin embargo, sin la voluntad divina está destinada al fracaso. Y aquí podemos ponernos a pensar, ¿cómo? Dios nos dio una voluntad y no podemos estar realizados con nuestra propia voluntad. No, en automático, esta misma voluntad que nos ha dado está hecha para someterse. Ah, caray. Y entonces, ¿qué sentido tiene que nos haya dado una voluntad? Y aquí viene todo lo interesante. Las preguntas básicas de esto es, ok, ya nos dio una voluntad. Si nos da una voluntad, ¿por qué no nos la deja libre? Sería una pregunta. Pero da la casualidad que la voluntad usada por mí no es libre. Ah, caray, ¿cómo? Si la voluntad la uso yo, mi voluntad no sería libre. ¿Pero por qué? Porque yo soy incapaz, por mi limitación humana hace imposible que yo pueda hacerle bien a mi propia voluntad. Entonces, ¿por qué nos da una voluntad? Porque esa voluntad está llamada no al límite de mi propia decisión, de mi propia humanidad. Mi humanidad es limitada en cuanto yo controlo mi voluntad. Pero mi voluntad está llamada a elevarse de una manera uh, indescriptible, es decir, de una manera inimaginable, de una manera que si yo decido, ¿cómo podría poner un ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. A un niño pequeño, si tú le das, por ejemplo, un billete de a 500 y le das una paleta, el niño te va a escoger, el niño de 2 años te va a escoger absolutamente sin equivocación la paleta. A los niños que quieras. Que tenga 2 años, 3 años, el niño no es consciente del valor que tiene el billete, pero él entiende que esa paleta le va a dar una satisfacción. Ok, entonces multipliquemos ese billete de 500 por por una infinitez, una infinitud, no sé cuál sería la palabra más clara, pero por algo infinito. Ese billete de 500 representa algo infinito, es decir, inagotable, algo que no se acaba, algo que no tiene fin. Y nos dan una decisión de escoger un placer. Desgraciadamente, nuestra ignorancia es capaz de escoger lo limitado y lo pequeño por encima de lo infinito.
¿Y eso quién lo hace? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad es capaz de decidir ah, sobre lo más bajo, escoger lo más bajo sobre lo más infinito. ¿Pero por qué? Es que son una infinidad de preguntas, porque nos da una satisfacción automática, porque nos da un placer momentáneo y porque nos pone en un punto de, de decisión personal. Y creemos que eso nos hace libres, creemos que eso nos hace inteligentes o que somos inteligentes al poder decidir por mi propia decisión algo que yo quiero. O el simple hecho de decir no, o sea, mm, ¿cómo voy a escoger algo nomás porque me lo propone que es mejor? No, yo decido que es mejor esto, aunque sea más bajo. Entonces ahí entro en una estupidez porque ¿cómo es posible que yo me aferre a algo que es bajo solamente por querer decidir yo? Y a veces me pasa. Bien, pero ¿por qué me pone una prueba? ¿Por qué me pone en una situación en la cual es todo un riesgo para mí el caer en pecado y apartarme de él? ¿Por qué? Porque alguien, por ejemplo, porque una persona, un matrimonio, porque ya sea uno o el otro va a exponer a la otra persona para que le sea infiel, por así decir? Podría caber una pregunta como esta. Es decir, yo como hombre puedo, ¿por qué le he de poner a mi mujer una tentación para que, para ver si me es fiel? Y se la voy a poner, se podría decir que así pensamos los seres humanos, pero no es Dios quien pone la tentación, no es Dios quien pone la tentación. A ver si nos podemos definir en esto, para puntualizarlo bien claro. El mismo Señor dirá que no lo acusemos de que Él nos tienta porque Él está libre de esa situación. Lo voy a leer literal, dice, es Santiago 1, capítulo 1, versículo 13. Dice, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Y entonces, digo, palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Dios, porque es Dios quien pone en este sentido los dos árboles o toda la variedad de árboles. ¿Cómo vamos a definir y puntualizar esta realidad? Bien, es necesario, entendamos esto, es necesario que la libertad o la voluntad o el libre albedrío más bien pueda decidir, pero si tiene una opción y esa opción es como Dios, imaginemos a Dios ahí con los brazos abiertos diciendo, ven, 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 y luego Adán voltea para todos lados y no ve, voltea para la derecha y ve a Dios diciendo, ven, 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 voltea para la izquierda y dice, ve a Dios diciéndole, ven, 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 voltea para arriba y ve a Dios diciéndole, ven, 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 voltea para abajo y Adán ve a Dios diciéndole, ven, 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 voltea para atrás y Adán ve a Dios diciéndole, ven, 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 ven. O sea, para donde quiera que voltee, Adán no puede mirar otra cosa más que a Dios diciendo, ven, ven, ven. Pues eso ya no, pues qué, es la única opción. Entonces, ¿cómo puede ejercer su voluntad? ¿Cómo puede ejercer su propia decisión? No hay capacidad de decidir. Entonces Dios prácticamente lo habría hecho obligado
habría hecho la voluntad de Adán, obligada a sí o sí escogerlo. Y entonces Dios no. De hecho, hay una parte del Génesis donde dice que Dios bajaba todas las tardes. ¿Esto qué quiere decir? Que si bajaba, quiere decir que en algún momento subía. Es decir, en algún momento dejaba a Adán, no sin él, pero de alguna manera sí le hacía experimentar una cierta realidad de que podía estar solo, es decir, de poderse él preguntar y ver si él tenía la posibilidad de zafarse de Dios. Y Dios tenía que dejarle ese, ese pequeño espacio para que decidiera por su propia cuenta. Es decir, me quiere o no me quiere, como las margaritas. Me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, y se le acaban las hojitas. Entonces, mm, Adán tenía que tener un momento para él de decisión. Y Dios tenía que hacerse, según él, el ausente, para que no lo viera, para que no lo contemplara, para que no lo ubicara todo el tiempo y tuviera una capacidad de decisión. Y para esto es su propia voluntad. Pero bueno, ya, ¿qué es esta capacidad de decidir entre más de una opción, que sería Dios? Dios sería la opción uno, vamos a ponerlo así. Pero tiene que haber otra. ¿Cuál otra opción hay? Pues la otra opción que existe es no estar con Él. Es decir, o estar con Él o no estar con Él. Aceptar su presencia en mi vida o rechazarla. Y en automático, Adán se prefiere a sí mismo y rechaza a Dios automático. Eso es lo que significa comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Me escojo a mí mismo. Dios le está diciendo, no te escojas a ti, porque al escogerte a ti, te dejas, te apartas de mí. Es decir, me dejas de elegir a mí, porque no te puedes, un matrimonio, por ejemplo, vamos a pensar en un matrimonio. En un matrimonio podemos decir, y en estos tiempos se puede experimentar esta realidad, que, oye, si somos un matrimonio, pero yo soy una persona que tiene sus propios gustos, que tiene sus propios entendimientos, que tiene su propia decisión, que tiene, pero, no. Cuando te casas, te le das tu voluntad, por así decir, tú ya no te perteneces. San Pablo dirá esto. Tú ya no te perteneces de ninguna manera. El otro puede hacer contigo lo que le plazca porque tú le has otorgado. Y esto nos suena como una situación de, no, estás exagerando. Pues lo siento mucho, pero esta es una realidad. Yo me estoy donando a mi cónyuge, me estoy donando plena y absolutamente. Ya no soy yo dueño de mí, sino que le otorgo a mi cónyuge el derecho sobre mí. Entonces, mi esposa tiene el derecho sobre mi persona, puede decidir sobre mí. Sin embargo, nosotros decimos, no, yo tengo la capacidad de decidir, pues en la medida que te lo permita, debería ser así. Sin embargo, no. La ruptura del matrimonio es porque, no, yo no voy a dejar ni a permitir que el otro ser decida sobre mi persona.
Yo tengo mi propia potencialidad, mi propia capacidad. Es decir, mientras no te lleve al pecado, tiene el derecho sobre ti. Mientras no te lleve al pecado. Entonces, lo mismo con Dios. Perdimos esta posibilidad porque o decidíamos darle toda nuestra voluntad o decidimos decirle no, no, dame poquito aunque sea a mí. Yo quiero controlar y dominar esta parte de mí. Y dice Dios, no, 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 absolutamente todo o nada. Ah, caray, ¿cómo todo o nada? Sí, 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 sí. Pero déjame probar, aunque sea de un árbol, son 234.532 árboles y déjame comer de un hombre. No, pero es que precisamente de ese árbol es el que hace posible que tú y yo rompamos. Así de sencillo. Yo te permito todo lo que tú quieras, menos que tú decidas sobre ti. Yo tengo que decidir sobre ti. Ah, caray, entonces eso es lo que no nos gusta. Esto es lo que rompe para nosotros la cuadratura, el esquema de nuestra realidad. Ya ahí ya no me gustó. ¿Quién? Esto a mí me reprime. Yo creo que esto a mí me reprime el hecho de dejarle a alguien que pueda hacer uso de todo mi voluntad y que pueda decidir sobre mi persona. Esto ya no me cuadra. Esto ya no me cuadra y esto pues a nadie se lo voy a permitir. Así sea mi esposo, mi esposa, Dios o quien sea. Yo no le voy a permitir que domine toda mi persona, ¿no? Puede dominarlo ciertas partes, pero no todo. Y no hay trato. Cuando no se da todo, no hay trato. Y en el matrimonio, o te donas o no hay trato. No, pero no, no, no. Prácticamente podríamos decir que el 100% de los matrimonios son nulos porque no hay una donación completa. No, no, no hay una donación plena y deberíamos estar llamados a esa donación. En Dios, pues con mucho más razón. Entonces Adán rompe esto porque decide no donarse a Dios. Y es necesario que entendamos que el pecado consiste en escogerme a mí y no donarme a Dios. Escoger mi limitación y no donarme a aquel que puede darme la totalidad. Ahí radica el pecado. Ya está. Me guste o no, Dios me ha hecho no como un robot, sino como alguien que puede decidir. Y Él se pone en el punto donde o me escoges o no me escoges. Supongamos que estamos jugando a los pichados o cualquier juego que jugábamos de niños y entonces pues vamos escogiendo, hay 12 niños, vamos escogiendo y vas escogiendo y dejas para la última al que tú crees que no te va a dar lo que tú andas buscando. Y pues nos pasa lo mismo con Dios. Vamos escogiendo y vamos eligiendo y decimos fulano, sutano, perengano. Y al última dejamos a Dios y decimos, bueno, está bien, vente al equipo. Y dice Dios, pues, oye, ¿cómo? ¿Cómo es posible que...? No, dice, no, no, no. Entonces, Él no es cualquier cosa. Él no es cualquier cosa. Él no, 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 no. Él, con todo respeto, pero Él tiene que ser el estelar. De hecho, ni siquiera deberíamos escogerlo. Dice la Escritura, no son ustedes los que me eligen a mí, no se equivoquen. ¿Sí? Nosotros queremos andar escogiéndolo. Queremos escogerlo y decir, tú, pero espérame, tú, no, tú todavía no. Bueno, primero tú.
A ver, hazte poquito para un lado porque, a ver, tú que estás allá atrás, vente para enfrente y tú, Dios, vete poquito para atrás. Y nosotros creemos que podemos escogerlo. No, 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 no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Eso nunca va a suceder. No somos nosotros los que vamos a elegirlo. Esto no puede suceder. No debe. Él no es el último. O sea, Él no es al que yo voy a decir, bueno, ya vente. No, 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 no me equivoque. No me equivoque. Esto es como el que está en la cruz. Ah, Jesús está en la cruz, pero Jesús estaba esperando a aquel ladrón. Jesús ya estaba esperando a aquel ladrón, como a la samaritana. Jesús ya estaba esperando a la samaritana, como con Zaqueo. Jesús fue a buscar a Zaqueo, como aquel ciego que le gritaba, Jesús, hijo de David. Jesús dejó que gritara las veces que Jesús quiso. No nos equivoquemos. Por lo tanto, cuando salen del paraíso, me voy a brincar un poquito y ahorita me regreso. Cuando salen del paraíso, Dios les cierra las puertas. O sea, cuando pecan, Dios los saca del paraíso y les cierra las puertas. Dice, no, ustedes no pueden alcanzar la vida, no la pueden alcanzar. Soy yo quien se las va a dar cuando yo vea el momento conveniente. A partir de ahorita, ustedes no pueden alcanzar la vida. ¿Cuál vida? La vida divina que ya poseían. La perdieron y ustedes no pueden decidir cuándo. No, ahora seré yo. Sí, siempre he sido yo y después seré yo. Dios sí se puede decir, primero yo, luego yo, después yo, siempre yo. Y todos en mí podrán ser yo, pero siempre que entiendan esta realidad. Ok, entonces, a Dios no lo ninguneemos y no nos creamos que podemos escogerlo al final. No, jamás, jamás. Dios es quien escoge y yo estoy en la fila. Yo estoy en la fila y tengo que entender mi lugar. Ok, Dios me puso a escoger y no lo elegí a Él. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy tengo que esperar mi turno. Y la raza humana, a lo largo de estos bíblicamente 6,000 años, tuvo que esperar a la venida de Jesucristo a los 4,000 años y a los 6,000 la venida de Luisa para que todos los que nacimos en pecado original alcancemos esta realidad y nos ponga en el mismo sitio donde Adán terminó. Y mucho bla, bla, bla. Decía que iba a hablar sobre el pecado, ya se alargó y voy a alcanzar a arañar un poquito. Pero quería hablar sobre esta realidad de la voluntad humana que está hecha para someterse, aceptar, subordinarse a una voluntad superior, que es la de Dios, que es la divina, y que lo despreciamos con Adán. La raza humana despreció este divino querer y ahora tiene que hacer fila. Bien. Y la pregunta, ¿Dios ya sabía esto? ¿Por qué nos hizo? Porque se puede decir que si es como un fracaso de Dios que no le hayamos salido, nos le hayamos salido, entonces ¿qué sentido tiene? Es que el punto es que Él ve que
la compañía adecuada de Jesús se va a lograr sí o sí. Y muchas almas, muchísimas, van a ser como la corte. Es decir, van a ser como el montón que van a ir al banquete. Los cojos, los leprosos, los lisiados, los ciegos, los sordos, todos estos van a ser como el... Se oye feo, pero hay que decirlo tal y cual. Va a ser como el relleno. Se oye muy grotesco, pero por la voluntad humana, muchas almas alcanzarán solo la salvación, a causa de la voluntad humana. Esto es por causa de la voluntad humana que muchas almas alcanzarán la salvación sola y únicamente. Nada más. Pero el fin único de Dios era que hubiera solo y únicamente almas divinas y humanas. Ese era el único fin de Dios, en el sentido de proyecto perfecto, o no quiero decir proyecto perfecto, no puedo encontrar un lenguaje adecuado, perdonen, pero no puedo encontrar un lenguaje adecuado, pero la única realidad que debió haber existido es las almas divinas, la compañía adecuada para el hombre perfecto que era Jesús, por lo tanto, una esposa divina, nada más. Pero, caray, ahora hay gente invitada y estos son fruto de la voluntad humana, que son los salvados, que son muchos santos, pero que actuaron con virtudes, con santidad humana, y que lograron a base de esfuerzo y no a base de obtener la vida divina. Es decir, porque la vida divina con un pestañeo basta. Sin embargo, la santidad humana tiene que esforzarse, tiene que desgastarse y lograr muy poco. En cambio, la vida divina basta el querer y se hará. Por eso dice el Génesis, hagamos. Y si el verbo que ya dijimos en algún capítulo anterior, que el verbo es tanto la palabra como la acción que se dice. Es decir, en cuanto Dios dice hagamos, se realiza la obra. Entonces, esta realidad nos puede chocar un poco. Pero, por ejemplo, cuando la Escritura dice, antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. La palabra yo ya te conocía es decir que solo las almas divinas que van a lograr alcanzar a vivir el divino querer son a quienes se les expresa esta realidad. Yo ya te conocía, te formé en el seno materno, yo te hice con mis manos, ¿sí? Es esta realidad porque están hechos en Cristo de una manera igual, unificada, con plenitud, con las mismas obras. En cambio, y con toda realidad, hay que decirlo según los escritos de Luisa, las almas que viven en santidad humana
van a alcanzar no por méritos propios, sino que les será otorgado como una, vamos a decir, como un boleto gratis, como esos que pasan del circo y ahí te va, van dando boletos gratis y ya, con este boleto entras, pero no hiciste nada, se te dio como para que entres. Esto será esta realidad. Y las almas que viven en el divino querer es porque su voluntad, es, dice Jesús, que hicieron el sacrificio de los sacrificios. ¿Cuál? El someter el total de su voluntad a la voluntad divina. No hay sacrificio mayor. Por eso parece que no hacen nada, pero lo hacen todo. El mismo Cristo dirá a Luisa, parece que no hacen nada, pero lo hacen todo. Y recuerdo esa anécdota donde Luisa está viendo a una enferma moribunda y le dice, Jesús, déjame bajar para atenderle. Jesús le dice, no, 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 aguanta. Y ella está terca que le permita porque quiere atenderla y tan terca es que Jesús le dice, ok, baja, ve, ayúdale. Y va y le ayuda y en cuanto se deja de hacer lo que Luisa estaba haciendo, que era prácticamente nada, estar ahí en su cama, baja y va a ir a atenderla. En ese mismo instante aquella empieza a demacrarse peor a tal grado que está a punto de morir y ella se espanta y dice, ¿qué está pasando? Ya ves, es que tú sientes que no haces nada, pero lo haces todo, tú la mantienes. Por lo tanto, Jesús dirá en otros pasajes que los que beben el agua y no viven en la divina voluntad, los que toman los rayos del sol y no viven en la divina voluntad, están robando, porque están absorbiendo las cosas creadas que solamente fueron hechas para aquellos que podían dar fruto a las cosas creadas. Es decir, si yo vivo la santidad humana o ordinariamente y tomo cualquier elemento de la tierra, de la creación, y lo absorbo hacia mi persona, yo la estoy matando, porque solamente se queda en mí, la estoy haciendo como el mar muerto. No estoy retribuyendo, el mar muerto se queda con el agua que viene del Jordán y la estanca y la pudre y se queda en ella. En cambio, el mar de Galilea, que también recibe el agua del Jordán, no se la queda, sino que la puede distribuir hacia los campos, hacia toda la región. Es porque es capaz de dar porque recibe. En cambio, el, el alma que solamente vive de santidad humana, solamente retiene para sí. Y todo eso le será quitado en el purgatorio. Sí, vivió de virtudes y todo lo que quieras, pero le será quitado. Entonces, la voluntad. Este tema quise hablarlo sobre el pecado, pero habló más sobre la voluntad, sobre la diferencia entre lo que es la voluntad y la voluntad humana y la voluntad divina, el cómo se desprende uno y el cual causa la muerte, el cual es algo que Dios acepta porque la voluntad humana ha decidido realizar sus propias obras y ya que la voluntad humana ha decidido realizar sus propias obras humanas, pues ahora tiene que aguantar el precio de hacer obras humanas. ¿Y cuáles son estas obras, el precio? Pues que existe la condenación y existe la santidad humana, que ayudada con la gracia, es decir, las virtudes que son otorgadas por parte de Dios, por medio de la gracia, para que nosotros alcancemos méritos por un esfuerzo, sí, un esfuerzo heroico, heroico, pero no divino, no divino. Entonces, es aquí donde entra la realidad de la diferencia de cómo nos separamos. Sí, fuimos creados a su imagen y semejanza, pero también quiero decir esto, la dignidad del ser humano
radica puntualmente en la potencialidad a la que estamos llamados. Sí, Dios ha depositado la imagen de su Hijo Jesús en nosotros. Somos imagen de Dios en el Hijo, no por nuestra propia cuenta. No vas a encontrar la imagen de Dios en un ser humano que no esté en el Hijo. Quien se separe del Hijo pierde. Quien se separe del Hijo pierde. Ahora, hay que entender que mientras tienes vida, que mientras tienes la vida en el tiempo, tienes la posibilidad de entrar y absorber y hacer tuyo esta imagen que está en Cristo para ti. Pero también tienes la posibilidad de rechazar esa imagen de Dios en ti y de formarte. Esta es la potencia que tiene la voluntad humana, la potencia de decidir sobre Dios o el no Dios. Y el no Dios es mi propio querer, no es el demonio. El no Dios soy yo. El no Dios soy yo. Por eso a San Juan le preguntan, a San Juan el Bautista, le preguntan, ah, ¿tú eres fulanito? No, yo no soy. Es decir, como dice el canto, yo no soy nada. Tengo que entender esta realidad. Yo no soy nada. Y el creerme yo, porque hago uso de mi voluntad, es decir que no soy nada. El hacer el uso de mi voluntad es decir que yo no soy nada. Es decir que yo no quiero nada. Que yo prefiero ser nada antes que ser algo o alguien. Entonces, definitivo, el uso de mi voluntad, el uso de mi propio querer, el uso de escogerme a mí por encima de Dios y poner a Dios en el último lugar o decir que yo tengo la capacidad de escoger, ya es aceptar la nada para mí, pero la nada en cero. Es decir, me prefiero yo. Es decir, me prefiero a mí, prefiero la nada. Prefiero a Dios, prefiero su voluntad, prefiero el todo. Me escojo a mí, escojo la nada. Y esto es lo fundamental de esta realidad de la diferencia entre la voluntad divina y la voluntad humana. Pues bueno, hablaremos en el próximo capítulo, esperemos ahora sí hablar sobre la realidad de lo que hace el pecado y la potencia de la redención. Muy probablemente nos enganchemos en toda esta situación del pecado en el próximo capítulo y si alcanzamos a arañar la redención, pues le damos. Hoy escuchamos la diferencia entre la voluntad divina y la voluntad humana y el cómo Dios ha querido para que podamos ser uno o uno con Él o la nada, uno con el todo o la nada absoluta. Y la nada absoluta soy yo, eso es lo que soy. Me quedaría con mis propios actos humanos, que sería mi propio pecado. Escoger a Dios sería renunciar absolutamente a mi yo para ser uno con Él y Él sea todo mío, absolutamente todo mío, porque yo me donaría a Él, yo sería todo de Él y Dios sería todo mío. Él sin reservas se me daría y pasaría lo que pasa con María en las bodas de Caná. María como mujer divina, siendo dueña de la divina voluntad,
sabiéndolo y conociéndolo, se acerca a su hijo y Jesús le dice, todavía no llega mi hora. María no hace discusión. Ella sabe que Jesús está obligado a obedecerla porque es divina. No porque ella se adjudique esto, sino porque ya Dios se lo otorgó, porque renunció a sí misma. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí todo cuanto has dicho. Ella es la que puede decirle a Dios qué hacer, porque Dios le pertenece completa y absolutamente, porque ella le pertenece a Dios completa y absolutamente. Por lo tanto, esta unidad es perfecta. Si la Trinidad en la unidad es perfecta, María, con la divinidad de su Hijo, Jesús, es perfecto, es perfecta. Por lo tanto, es dueña y puede decirle a Dios qué hacer. Y Dios tiene que no obedecer, sino realizar lo que María quiere. Pues bueno, ah, decida yo, decide tú, qué es lo que quieres hacer con tu voluntad. Seguirla usando para tu propio querer o decirle a Dios, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, dueño mío eres, haz de mí lo que tú quieras. Dios, que es el único bueno y fiel, nos vea con agrado y que Él vea si nuestro corazón está dispuesto a darse completamente, con toda nuestra voluntad, a su divino querer, a su divina voluntad. Pues que estén bien, nos vemos o sí, en el próximo capítulo. Así que bendiciones.